Yo pienso que llegó el momento, y qué bueno que esté don Osiris de León aquí, de que hablemos de nuevo, le demos centralidad al cambio climático. Porque yo siento que el calor de estos días no es inusual. Ya es frecuente, Harry, que caigan un par de gotitas de agua y que se pare. Antes arrancaba la lluvia y no se paraba jamás. Un aguacero hasta con granizo. Hoy, el que caiga granizo, eso se olvidó ya. Ya no está en la mente de la gente. ¿Qué es lo que está pasando con la tierra? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la verdadera peligrosidad de que estas condiciones climáticas se extiendan? Eso quiero yo saber de don Osiris de León. Un abrazo. Bienvenido. Un honor. ¿Cómo estás? Saludos, Michael. Saludos, Caroline. Saludos, amigo Harry. Saludos a todo el pueblo dominicano, a todo el equipo que te acompaña. Mira, eso es un tema que hay que seguirlo discutiendo cada día, porque desde el año 1993, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que es el brazo científico de Naciones Unidas en relación al comportamiento del clima, ha estado advirtiendo que el consumo excesivo de combustibles fósiles está incrementando el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera y que actúa como un filtro unidireccional, pero como un bloqueo en la dirección opuesta. La radiación solar puede venir e entrar de manera normal al planeta, pero en la tarde, cuando se oculta el sol y que esa radiación acumulada sobre la Tierra tiene que devolver como radiación ultravioleta, se queda bloqueada en esa cobertura de dióxido de carbono que al día de hoy tiene un récord de 417 partes por millón, nunca antes visto. Estamos hablando de que la concentración de CO2 en la atmósfera es prácticamente el doble de lo que era en el periodo preindustrial. Y ya se había advertido públicamente al liderazgo político y al liderazgo científico de que si no comenzábamos a cambiar nuestro estilo de vida, la temperatura se iba a estar incrementando. Y cuando tú chequeas los registros aquí en el país, en el Caribe y en todo el mundo, te encuentras que los datos que publica cada día la OMM, Organización Meteorológica Mundial, te evidencian a ti y a todo el público que tú estás viviendo en la década más calurosa a partir de 1880. A partir de 1880 la OMM lleva registros y te demuestra que la década actual es la década más calurosa desde 1880. Wow. Fíjate que el 2014 marcó un récord y a partir de ahí cada año tumba el récord del año anterior en materia de temperatura. Dios mío. El pasado año, la parte sur de Francia, la parte noreste de España y la parte norte de Italia, que están en una misma región, vivieron la ola de calor más grande que se ha registrado en toda la historia de ese segmento de Europa. Y te lo puedo certificar porque yo estaba ya en ese momento. Y era insoportable. Nadie podía andar en la calle porque tú sentías que estabas en el interior de una panadería. Discúlpame. Sí. Explícame por qué en una época tan temprana como 1880, Carlos Marx vivo, el mundo se está acabando. ¿Por qué tan temprano había calor? Si no había la deforestación, si estas características de cambio climático rotundamente no existían. Las temperaturas de hoy a nivel global en promedio están 1.2 grados Celsius por encima de aquellos niveles. Si tú comparas desde 1880 hasta 1950, las temperaturas medias globales andaban en el orden de 15 grados Celsius, promediando las más altas en el desierto de Sahara, 55, 56, igual que en el desierto de Estados Unidos, el desierto del área de la muerte, y comparado con el Ártico y el Antártico, donde tú tienes las temperaturas más bajas, menos 50, menos 60 grados Celsius. Cuando tú chequeas la media global,
medida en cada estación térmica en el planeta Tierra, te encuentras que el promedio de la temperatura es 15 grados Celsius. Pero cuando tú lo chequeas con el presente, ya te ha subido 1.2 grados Celsius. Por eso tienes menos hielo en Groenlandia, tienes menos hielo en el Ártico, menos hielo en el Antártico y tienes más altas temperaturas en los trópicos, tanto en el trópico de Cáncer, que es el trópico tuyo, donde tú vives, como el trópico de Capricornio, que es el que te queda al sur. Esto quiere decir que obligatoriamente hay que comenzar a modificar los estándares de vida del día de hoy. Y por eso tú ves que la Unión Europea está dejando de lado los combustibles fósiles y está priorizando las fuentes renovables, hidroeléctrica, eólica y solar. Y está tratando de convencer a los demás países a que se incorporen en ese esquema. ¿Qué fue el acuerdo de la COP21 que se celebró en París y que lo lideró Barack Obama? Quiere decir que a partir de ahí debimos haber seguido un esquema que no se continuó, Michael, porque hubo un cambio de gobierno en Estados Unidos. Y ese cambio de gobierno, de demócrata a republicano, cambió la filosofía. Porque en Estados Unidos los republicanos entienden que el tema del cambio climático es un discurso demócrata. Y que ellos no pueden asumirlo. Y le dan un mentiz ellos a todo eso que tú estás diciendo. Claro. Ellos dicen que todo lo que usted está diciendo no es verdad. Claro. Horrible. Porque en privado te dicen que asumirlo públicamente es validar el discurso demócrata y que en consecuencia eso promueve a los demócratas para el próximo proceso electoral. Y que eso no es conveniente políticamente, aunque sea válido científicamente. Y ahí es donde hay que desconectar un poquito el tema y que el criterio científico sea válido por encima de lo político. Y que todos los políticos se pongan de acuerdo en una misma mesa en aceptar cuál es la realidad del cambio climático. Hablando entonces, Osiris, en este momento de la temporada ciclónica, sabemos que dio inicio el pasado 1 de junio y precisamente leyendo diferentes artículos en la prensa veíamos títulos como que se podía esperar que esta 2020 sería la más intensa. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cuáles son las expectativas, sobre todo en nuestra ubicación? Nos referimos, Carolyn, al mismo tema del cual acabamos de hablar. El incremento de la temperatura en el planeta hace que la superficie del mar esté mucho más caliente hoy de lo que estaba 10, 15, 20 años atrás. Y en la superficie del mar, la radiación solar produce evaporación del agua y ese vapor de agua es el combustible que alimenta el fenómeno convectivo, la tormenta, el huracán. Por eso tú ves que el huracán se forma en el mar, no en tierra. Y que cuando él llega a tierra se debilita. ¿Por qué? Porque deja de recibir su abastecimiento de combustible, que es el vapor de agua. Mientras más alta está la temperatura en la superficie del mar, más vapor de agua hay y en consecuencia más probabilidad tú tienes de un fenómeno convectivo. Cuando tú tienes el fenómeno del Niño, que actúa en el Pacífico por el calentamiento del Pacífico en la franja intertropical, hay resequedad, hay poco vapor de agua en el Atlántico y en consecuencia se reduce la cantidad de tormentas y huracanes. Pero ya el fenómeno del Niño se dio en el Pacífico. Estás en un periodo neutro con tendencia a desarrollar el fenómeno de la Niña. Cuando tú tienes el fenómeno de la Niña en el Atlántico, se forman cerca de mínimo 14 tormentas, de las cuales la mitad evoluciona a huracanes. De ahí que el Centro de Huracanes de Miami, la Universidad de Colorado y la NOAA, que es la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, estiman en base a modelos matemáticos que este año tú podrías tener entre 14 y 20 tormentas, de las cuales ya tú llevas 5. Porque actualmente tú tienes a Edward, que está al norte de nosotros, que por suerte hasta ahora las 5 que se han formado han estado al oeste de nosotros y no al este. Y es una señal clara, inequívoca del calentamiento global. No es normal que las tormentas se formen de este lado, al oeste de nosotros, sino al este, cerca de las islas de Cabo Verde, cuando el agua del Océano Atlántico está más caliente.
Fíjate que cuando comenzó junio, el día 1 de junio, ya tú habías tenido 2 tormentas que habían actuado en el área noreste de la Florida. Y luego vino la tercera, y luego vino la cuarta, y ahora tienes la quinta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegue agosto y cuando llegue septiembre, que son los meses críticos en la temporada del Atlántico, tú tendrás una tormenta detrás de la otra y vendrán en fila 1, 2, 3, 4, 5. Y al entrar a aguas calientes del Mar Caribe, que actualmente es el que está más caliente de todos, y por eso Michael siente ese calor, y Harry siente ese calor, y tú sientes ese calor, y todos nosotros sentimos ese calor, el mar que nos queda a nosotros en nuestro borde sur, que es aquí, el sur de la ciudad de Santo Domingo, está tan caliente que en la mañana el aire viene de sur a norte. Recuerda el tema de Duquesa. ¿Cuándo te llegaba el humo de Duquesa? De noche, nunca de día. Sí. Porque de noche el viento viene de norte a sur, pero de día va de sur a norte. Como en la superficie del Mar Caribe está tan caliente, sí, el aire viene caliente de sur a norte y te llega aquí, a Telemicro, te llega a Gascue, a Naco, a Piantini, a Cristo Rey, te llega a todos los sectores y la gente siente que se está sofocando de calor. Ese fenómeno va a provocar que cuando los huracanes que se formen acá, en el este, en el Atlántico, entren al Mar Caribe, al cruzar el arco de las Antillas Menores, se fortalezcan y entonces puedan formarse monstruos huracanados que nadie quisiera, pero que el cambio climático está siendo responsable de esa realidad a nivel regional. ¿Pero cree que van a aumento mientras más meses van pasando, Siri, que vayan aumento la temperatura entonces? Agosto, el mes crítico, el mes crítico es septiembre. San Zenón vino en septiembre. Ay, Dios mío. David vino 31 de agosto y 1 de septiembre. Y George vino 22 de septiembre. ¿Se la más fuerte septiembre, agosto, septiembre, septiembre, octubre? La última semana de agosto y todo septiembre es el periodo de 5 semanas críticas para el Caribe. Para Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba, el Golfo de México y la Florida. Es el periodo al cual se le tiene más miedo porque es cuando vienen con más fuerza, con más energía y más capacidad destructora. Recuerda, Harvey, Irma y María, 2017, vinieron uno detrás del otro, destructores, provocaron pérdidas por 306.000 millones de dólares y la destrucción que provocó María en Puerto Rico, y estuve en enero en Puerto Rico cuando los terremotos, en esos meses, te puedo decir que todavía se ve. No se recupera. Todavía se ve no, es que cuando un huracán categoría 4 o 5 te impacta un territorio insular, te retrasa el reloj de tu economía entre 10 y 15 años. Ejemplo, chequea el caso del terremoto de Haití, del 2010. Haití no se ha podido levantar de ese terremoto. Tú vas a Haití y está como el primer día, porque es que el nivel de destrucción es muy alto y la capacidad de reconstrucción en esta región es mínima porque no tenemos un fondo de acceso para poder levantar en 3, 4, 5 meses todo lo que el fenómeno nos destruyó en cuestión de horas. Osiris, con relación, si usted tuviera la capacidad de escanear meteorología, el trabajo que hace en la República Dominicana, ¿cuál sería ese resultado que arrojara meteorología actualmente? Porque antes, cuando uno era muchacho, uno escuchaba a los viejos hablar y decían, meteorología dijo que va a llover, entonces habrá sol. Y meteorología dijo que hoy está sol, va a llover. Entonces, ¿cuáles herramientas, cuáles mecanismos, cuáles disposiciones tecnológicas han implementado para estar a la par de estos momentos que vive el mundo de total incertidumbre y donde el calentamiento global precisamente pues va a dar mayor potencia a cualquier cambio atmosférico? ¿Qué diría ese estudio interno de meteorología en el país? Mira, el mundo ha cambiado bastante. Sí. Si tú chequeas las crónicas de Gonzalo Fernández de Oviedo o de Pedro Mártir de Anglería o del Padre Las Casas, te vas a encontrar que Cristóbal Colón se encontró con un huracán en esta región, pero pudo saberlo fue por el movimiento de las aves. En el pasado no teníamos las herramientas que tenemos hoy día. Hoy día tenemos una serie de satélites geoestacionarios que nos están monitoreando todos los mares, el Atlántico, el Pacífico, el Índico, y tú tienes la información minuto a minuto. Entonces tú puedes saber con exactitud las coordenadas donde está
un centro de baja presión que está evolucionando a un fenómeno meteorológico, porque tú tienes además los niveles de la presión barométrica que hay en ese lugar. En el pasado tú no tenías esa herramienta a mano. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día inclusive con tu teléfono celular, desde tu oficina, desde este estudio, tú puedes acceder a una aplicación y ver cómo va evolucionando el clima en un momento determinado. Por ejemplo, el día pasado hablamos aquí, aunque vía web, del tema del polvo del Sahara y no había llegado. Porque el satélite te permitía ver en tiempo real cómo estaba la cobertura regional de ese polvo. Así tú puedes ver cómo está el campo nuboso, cómo están las temperaturas, cómo están las presiones, y en función de cómo están las presiones y el huracán, la tormenta, se va por donde la presión es más baja, como si fuera un canal, como el agua, por el camino más sencillo, la franja donde tú tienes baja presión, tú sabes que por ahí se va a mover el huracán. Y la franja donde tú tienes alta presión, la ves como un anticiclón, como una pared que bloquea el ciclón. Y eso te permite alertar con tiempo a la población civil de por dónde va a pasar ese fenómeno y cuáles medidas precautorias deben tomar las autoridades y los ciudadanos para protegerse de ese fenómeno. Entonces Quiere decir que estamos hemos bien. cambiado bastante, Sí. hay mucha información Eso da mucha disponible, seguridad también a la población. muchísima. Además Sí, tú de que tienes, sea certera la tú información tienes que te una están institución brindando. hoy día que es responsable de monitorear todo el Atlántico, que es el Centro de Huracanes de la Florida. Ah, ok. Esa es su tarea, su encargo. Ellos no tienen que velar por el Pacífico, sino por el Atlántico. Y a eso tú le sumas el trabajo que hace la NOAA, donde se invierten millones de dólares al año en monitoreo. Siempre están chequeando la información del satélite, procesan todo con modelos matemáticos y te están informando permanentemente, 24 horas al día, cómo está evolucionando. Y eso ha sido un cambio sustancial entre Saludos, lo que era buenas. la limitación del pasado, de los tiempos de Colón, que tú tenías que guiarte por las aves que iban en estampida, a hoy día que tú puedes estar viendo todo tranquilo, pero tú ves el fenómeno, dónde está, a qué velocidad va, en qué momento va a llegar al lugar donde tú estás y qué nivel de daño tú esperas de ese fenómeno meteorológico. Saludos, Hemos buenas. cambiado- Hola, Mike. hola, hola. ¿Cómo están? Me siento bien. ¿Quién conversa? Marino, los Alcarrizos. Adelante, Marino. Son Adelante. dos preguntitas para Osiris, que Sí. sabemos que es uno de los hombres con más experiencia sobre ese caso. Gracias, Marino. Pero yo quería saber, yo lo vi a él en una entrevista en Hermes, en estos días. Entonces, Manuel y Hermes. Manuel y Hermes, sí, escúchame. Él decía que el polvo de Sahara, la persona pensábamos que nos daba más calor. Sí. Él decía que no, que era lo contrario. Así Yo es. quería que él me dijera o nos dijeras si es cierto o no. Y la otra es, ¿por qué a los huracanes, los ciclones, se le denomina el nombre? O sea, se le pone el nombre. Esas son las dos preguntas y pasen buenas. Ok, mira, vamos a comenzar con el nombre de los huracanes. En el pasado, los huracanes se nombraban por el nombre del santo del día en el santoral. ¿Usted te acuerdas de aquel almanaque de El Bristol? santoral católico. El santoral. Ay, sí. Entonces, Por eso mi mamá qué tiene tres San Zenón? nombres. Porque ese era el día de San Zenón. ¿Entiendes? O sea, el nombre del santo. Entonces, llegó un momento en que la iglesia se quejó de que estaban usando los nombres de los santos Pa' cosas para malas. cuestiones trágicas Sí. que la sociedad no quería y que había que cambiarlo. Entonces, se estableció un modelo distinto. Y el modelo parte de un estimado de huracanes para el año. Y se toma el alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, hasta llegar a la última letra. Ah, Entonces, el primero comienza con A, el segundo con B, el tercero con C, con D, y va siguiendo el orden alfabético. Luego, para que no se quejaran, porque anteriormente se usaban muchos nombres femeninos, y también vino una queja de la rama femenina. Sí, sí, cierto. Todas las catástrofes Cierto, somos mujeres. que las catástrofes eran de mujeres. María, Irma, Cristina. Exacto. Entonces, ¿qué se decidió? No, vamos a alternarlo. Si el primero es varón, el segundo es hembra, y el tercero es varón, y el cuarto es hembra, y se va alternando. Si el primero es hembra, el segundo es varón. Quiere decir que esa es la regla de hoy día. Se establece una lista de huracanes antes de que comience la temporada. 2, 3 meses, y se hacen listas por 4, por 5 años. Entonces ya tú sabes. Ahora tú puedes saber cuáles van a ser los nombres de los huracanes del año que viene, porque está esa lista y se va escogiendo. Tú puedes En saber el orden si- en que vayan viniendo. Claro, tú vas tachando cada uno porque hay una lista
que está preelaborada. Segundo lugar, lo del polvo del Sahara, la temperatura. Mira, ¿qué es el polvo? El polvo es una fracción fina, microscópica, a veces PM10, es decir, 10 micrones, 10 millonésimas de metro, a veces PM2.5, que es 2.5 millonésimas. Esas partículas vienen flotando en el aire desde el desierto del Sahara. Cuando la luz solar impacta sobre esa partícula que está flotando, se refleja y no llega de manera directa a la Tierra. Quiere decir que la tasa de radiación solar neta que te llega a la Tierra cuando tú tienes la cobertura del polvo del Sahara es inferior. Es el mismo efecto de la sombrilla que usa tu mamá cuando va para la tienda al mediodía o para el trabajo, que hace mucho sol, abre la sombrilla y se cubre. ¿Para qué? Para bloquear la radiación solar. Al bloquearla, te llega menos radiación solar. Si tú tomas la sombrilla, o Carolyn se va ahora afuera, frente a Telemicro, con una sombrilla, y pone 2 termómetros, uno encima de la sombrilla y otro debajo de la sombrilla, va a encontrar que el termómetro debajo de la sombrilla le marca menor temperatura que encima de la sombrilla. Por eso las personas y los animales, cuando hace mucho sol, se ponen debajo de algo que les dé sombra, debajo de un árbol, debajo de un paraguas. En la playa, ¿qué usa la gente? Un paraguas para bloquear la radiación solar y que le dé menos calor. Eso permite que la temperatura real, cuando tú tienes polvo del Sahara, puede ser 2, 3, 4 grados menos de lo normal, contrario a lo que la gente piensa, que cuando hay polvo del Sahara aumenta el calor. Lo que ocurre es que el efecto es el contrario. El calor es lo que motiva que en el desierto de Sahara esa arena esté muy caliente, genera una corriente de viento caliente, entonces choca con una corriente de aire frío, se forma un remolino que termina elevando ese polvo y viene para acá. Cuando viene caliente, la gente piensa, Carolyn, que como la arena salió del desierto de Sahara, salió caliente, llega aquí caliente. Pero ocurre que cada vez que tú subes 100 metros de altura, la temperatura baja 1 grado. Por cada 100 metros baja 1 grado. Si tú vas al Pico Duarte, que está 3.000 metros más alto que la capital, la temperatura está 30 grados más bajo que en la capital. Si tú vas a Constanza, que está a 1.000 metros más alto que la capital, la temperatura está 10 grados más bajo que en la capital. Por tanto, esa arena, ese polvillo de arena, cuando sube arriba, se enfría y cuando él viene bajando no está caliente como piensa la gente. Ese polvillo allá arriba, si tú subieras en un avión y lo atraparas, está sumamente frío. Tan frío que te puede quemar las manos, porque allá arriba, y ustedes lo han visto cuando un polizón entra en la barriga de un avión, que muchas veces se muere congelado. ¿Por qué? Porque a 10 kilómetros de altura a la que vuela un avión comercial, la temperatura está 50 y 60 grados Celsius por debajo de cero. Y la temperatura de congelación es 0 grados. Lo que quiere decir que esas partículas allá arriba no están calientes como piensa la gente, sino que están súper frías. Quiere decir que lo que hace que la temperatura baje cuando tenemos polvo de Sahara es que el polvo bloquea la luz solar, como lo bloquean las nubes cuando están cargadas de vapor de agua. Hace menos calor cuando tú tienes nubes que están bloqueando la radiación solar. Don Osiris, rápidamente, interesante. vamos a recordarle a las personas, nuestros televidentes, el WhatsApp extremo para preguntas a los invitados, 809-436-1500. Estoy viendo en las redes sociales, específicamente en la de usted, en su Instagram, una campañita que me encanta. Inclusive estoy viendo varios influencers que le dan mention, y le dan mención también al candidato presidencial electo actualmente, Luis Abinader, donde dice que lo tomen en cuenta para que sea ministro del Medio Ambiente. ¿A usted le gustaría? Eso sería un sueño en yo caso supongo que de... eso son muestras de cariño, de afecto, de Pero, simpatía ¿le de la gustaría en gente. algún Y hay que momento? agradecerle eso a la gente. Mira, yo creo que todos los que estamos aquí Está en sonando este estudio, mucho en eso. Sonado su Está nombre. caliente en Twitter. Sí, el nombre del sonado, él lo sabe. yo creo que es una expresión de buena fe, de cariño, de afecto de la gente. Por ejemplo, si tú mencionas eso frente a Michael, frente a Harry, frente a ti, ¿qué va a decir la gente? Sí, yo estoy de acuerdo. Pero usted lo ha escuchado eso, usted Lo he escuchado, que lo la he gente lo escuchado está ayer, comentando. pero yo lo veo como una muestra de cariño. La de gente afecto. valora tu cientificidad. Tu trabajo, eso es bueno, que la gente valore su trabajo, Siri. Esa es la parte Eso es bueno. importante. La parte importante es que tú sientas la satisfacción de que la gente está haciendo una valoración positiva de tus pequeños aportes a una sociedad que tú compartes junto con ellos cada día. Tenemos una llamada.
Osiris, ¿qué le parece? Si la adelante. tomamos? Hola, Buenas tardes, ¿cómo están? bienvenido. Qué placer conectar contigo. ¿Tu nombre y desde dónde nos llamas? Alejandro Cabral desde aquí, desde Santo Domingo. Hola, Alejandro. Alejandro, ¿Cómo bienvenido. está, Aquí doctor tenemos Osiris? al Muy bien, maestro. contento de escucharte. Un placer. No, yo tengo una inquietud, doctor Osiris. En este país tenemos la deficiencia, a ver a quién le podemos hacer una solicitud Sí. para un radar. Porque cada vez que queremos buscar algo, nosotros los seguidores de la meteorología, tenemos que ver el radar desde Puerto Rico, que solamente llega hasta Punta Cana, y Así creo es. que aquí necesitamos uno en Santo Domingo. Es así. Qué interesante Sí, observación, muy, Alejandro. muy interesante Gracias. y muy técnica y muy válida. Mira, ¿Cómo debe ser eso? Mira, tenemos Díganos. un solo radar meteorológico, que es el que está instalado en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, que se instaló en el año 2004 a partir del paso de la tormenta Jean, que destruyó la hotelería y nadie allí estaba esperando la tormenta. Sí. Entonces, el grupo Punta Cana decidió instalar un radar, aunque luego le descontó al Estado Dominicano el costo de ese radar y ya es propiedad del Estado. El radar ha tenido un conflicto entre hardware y software, porque ya del 2004 acá la tecnología ha Es cambiado. mucho, sí. Entonces eso implica que para poder instalarle los software nuevos hay que adaptarle el hardware. Se está haciendo eso y tan pronto se haga eso, ese radar va a estar disponible. Él tiene razón cuando dice que hay un solo radar que Entonces, cubre en una parte. en el norte no hay. No, no hay. Ese- Nosotros necesitamos, además de ese radar en Punta Cana que esté disponible en la web, un radar en Santo Domingo, en el Aeropuerto Internacional de la... De hecho, llegué a recomendarlo, y otro radar en Santiago o en Puerto Plata, Claro. para tú tener cobertura total de la isla. Haití no tiene cobertura, y tú necesitas saber, porque una tormenta que venga por el Mar Caribe puede entrar por Haití, Sí. y en Haití hacerte daño en la frontera dominicana Es muy fuerte. y en los pueblos dominicanos, y tú no tener... Ejemplo, la tormenta Noel entró por la península sur de Barahona, cuando nadie la estaba esperando allí, y provocó estragos en el suroeste. Pero a eso me y en el- refería cuando le hice la pregunta de meteorología. Entonces no depende directamente de meteorología, sino del Estado Dominicano. El Estado debe asignar los recursos. De hecho, en un momento, en un programa de radio que estábamos haciendo en Punta Cana, y estaba allí el señor Frank Rainieri, le tocamos el tema, y él dijo que el grupo Punta Cana había asumido el costo de eso y que se estaba contactando Le hizo al un préstamo fabri- al Estado. ¿Ah? Un préstamo al Estado, por así decirlo. Sí, y porque luego el ellos lo que Estado hacen es que saldó. lo hacen y luego se lo deducen al Estado de lo que tiene que pagar cada turista que llega al país. Osiris. Quiere decir que yo lo veo bien, el modelo. Claro. Es un modelo de que tú puedas Osiris. tener un radar meteorológico, Porque eso es costosísimo, seguro. te puede costar 4 o 5 millones de Súper, dólares un radar. ¿De dólares? Nuevo, sí. Así. Súper importante esa radar información. nuevo. Hay otras cosas que se están dominando a través de las redes sociales, también nuestros señores mayores, y es que hay un miedo con todo lo que hemos visto, terremotos en México, terremotos recientemente en Puerto Rico, estos fenómenos atmosféricos, y unos apuntan al final de los tiempos. Ok. Quisiera su opinión acerca si hay un pronóstico de la calidad de vida terrestre, de acuerdo a los conocimientos que usted maneja, y qué pudiera hacer el pueblo para bajar un poco esa tensión de todo lo que vamos a vivir. Mira, tú has tocado un tema que desde el punto de vista de lo que es la filosofía conductual del ser humano, pero sobre todo el que lee la Biblia, le da un poquito más de miedo. Porque en el libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, te habla de que para el final de los días habrá muchos terremotos. Y te habla de 7 sellos que se irán rompiendo, y cuando llega el último sello vendrán los terremotos en cadena. Eso hace que la gente que va a la iglesia, que lee la Biblia, cuando tiembla la tierra, entre en pánico pensando que pudieran llegar los días finales. Realmente no. Los terremotos han existido desde que existe el planeta Tierra, hace 4.567 millones de años, y van a continuar. Porque mientras el núcleo de la Tierra esté derretido, esté a 5.500 grados Celsius de temperatura, se va a generar una corriente convectiva que va a superponer las placas, va a deformar la roca, y cada vez que la roca se rompe, ¡crack!, te produce un Osiris, terremoto. Lo que tuviste en México Sí. la semana antepasada Ok. fue eso, un terremoto de 7.4 al sur de Oaxaca. Casi Pero cinco ¿qué en- ocurre? Chequea el lugar del epicentro. Esa es la zona donde entra en contacto la placa tectónica de Norteamérica con la placa de Cocos y la placa del Caribe. La placa de Cocos es la que empuja la placa del Caribe.
En consecuencia, al moverse esa placa, empujó la placa del Caribe y por eso tuviste, antes de ayer, temblores de 5.3 en la parte suroeste de Guánica, en Puerto Rico, y la gente en Puerto Rico al momento actual está preocupada. Osiris, que se nos fue el tiempo, pero esta pena. pregunta no se me puede quedar. Ahora que Luis Abinader es el candidato ganador y viene un nuevo gobierno, yo creo que en República Dominicana hay un déficit en política hacia la lucha por el cambio climático real, en lo concreto. Aquí hace falta un programa, aquí hace falta una estrategia. Los ríos se secan todos los días, el calor sigue y tú no sientes que el Estado Dominicano no se ha percatado realmente de este enorme problema que preocupa al mundo. En lo concreto, aquí hay un programa de reforestación, la Fundación Sur Futuro, sí, pero los ríos se siguen secando. Aquí hay gente que sabe, como usted, que maneja, sí, pero en el presupuesto dominicano, cuando usted revisa el presupuesto dominicano, usted se da cuenta que el Estado dominicano todavía no está enfrentando el cambio climático. Dígame brevemente, que se nos fue el tiempo, ¿qué usted le aconseja al nuevo gobierno con respecto a la lucha que debemos nosotros de llevar contra el cambio climático? Mire, yo le aconsejaría a las nuevas autoridades, con respecto al tema del cambio climático y el medio ambiente, hacer lo que hicimos con el tema de la educación. Nos sentamos todos en la mesa y nos pusimos de acuerdo de que había que destinar el 4% del Producto Interno Bruto o el 16% del presupuesto al sistema de salud. Y que indistintamente de quién ganara las elecciones, eso había que aplicarlo y ejecutarlo. Y se está haciendo al pie de la letra. Con el tema ambiental hay que hacer lo mismo. Primero, el liderazgo político, de la mano del liderazgo empresarial, del liderazgo social, del liderazgo ambiental, tienen que asumir el tema, sentarse en la mesa y hay que aumentar significativamente el presupuesto para el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Nosotros hace muchísimos años que cancelamos los guardaparques y nuestros parques están desprotegidos. No tenemos vigilancia en ríos, arroyos y cañadas. Todo el mundo tira contaminación y entonces termina el problema. ¿Tú viste con la tormenta Beryl cómo las lluvias trajeron las basuras al malecón? Y fuimos noticia de primera plana en el New York Times, en el Washington Post, en el Miami Herald, diciendo playas de la República Dominicana inundadas por olas de basura. Entonces, son temas que tenemos que asumirlos en la agenda ambiental nacional y eso tiene que ponerse de acuerdo todo el liderazgo político, el gobierno, la oposición. Claro, se puede lograr y que gobierno y oposición se pongan de acuerdo en que van caminando en la misma dirección, que lo que haga el gobierno sea de común acuerdo con la oposición y que la oposición respalde permanentemente en las cámaras legislativas y en las instituciones cada una de las acciones que se hagan para proteger ese medio ambiente y ayudar a enfrentar ese problema del cambio climático, porque mientras más países, Michael, asumen el concepto, que lo firmamos en la COP21 en París, entonces más países entonces le dan mayor presupuesto a su área ambiental para esa lucha contra el cambio climático. Gracias, Osiris, gracias por estar con nosotros. Siempre es un privilegio recibir y aprender tanto de cada una de sus intervenciones, tanto nosotros como todo ese público televidente. Le servimos una tacita de chocolate, precisamente porque hoy hemos decidido destacar el trabajo que se hace en la República Dominicana con el cacao, a propósito del Día Internacional. Yo quiero saber dónde falla. Yo quiero saber. Michael, repita lo que tú dijiste al principio del cacao dominicano, lo que viste en la Deutsche Welle de Alemania. Sí. El mejor. El mejor del mundo. Caroline, Jessica, Noni, a mí me gustaría saber, y esto en serio, me gustaría saber de dónde que falla Osiris. O sea, Osiris es un tipo bien vestido, inteligente, sus uñas limpias, sus uñas limpias, no tiene barriga. Es una persona muy respetuosa. El clamor del pueblo se ha escuchado para este nuevo gobierno. Es decente, ojalá Dios quiera, lo queremos, Osiris. Pero algo, porque no es perfecto. Un artista. No, que él no es perfecto, él no puede ser perfecto. Entonces,
¿Dónde es que Osiris Érico se para falla? desde tiene a chequear Osiris. No falla. No sabe No hay bailar merengue, por fallo. ejemplo. No hay fallo. No, por ejemplo, fácilmente Usted baila bien, Osiris. Intento O sea hacerlo. que no hay fallo, Michael. Michael, está bien. ¿Usted Osiris, cocina? usted, ¿Usted cocina? Si usted No, cocina, no Osiris. cocino, realmente no. Pues ya Tampoco ahí, cocina. Ahí ya. está entonces ya. Pero ¿Qué que la no vida es un cocina? balance. Masculinamente, Osiris, ¿usted es qué, cómo es? ¿Categoría qué? Osiris, gracias por estar con nosotros. Ay, pero no hay Continuamos. Michael, tú eres muy respeto. fuerte. No. Continuamos. Osiris, lo queremos mucho. Regrese pronto. Seguimos, señores, no le cambie. Ay, Dios mío, Michael.